Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio Política y Poder. Muy buenas noches, ingeniero Messier Guevara. Gracias por aceptar la invitación a conversar en este espacio, nuevo espacio Político y Poder, en donde podremos discutir temas de Estado, políticas de Estado y sobre todo la nueva visión y las nuevas visiones que el Perú necesita. Entiendo y revisando su biografía, usted es ingeniero electrónico de formación. Entonces el campo tecnológico evidentemente está muy relacionado con el quehacer diario. En esa línea también revisando su historial, veo que usted, recuerdo, fue uno de los principales promotores de la ley de banda ancha y también de todos los temas relacionados a la telemedicina, a la teleeducación, allá por el 2013, 2014. Recuerdo de su tarea y de su afán por volver en leyes tanto el tema del satélite de comunicaciones y otros muchos temas relacionados a la tecnología de la información y la comunicación. También veo que usted ha participado activamente en la construcción de la política 35, que es una política de Estado de la sociedad del conocimiento. Así que creo que gracias por su tiempo, gracias porque nos permite conversar sobre este tema de la digitalización, el tema de Internet y el tema sobre todo de la modernización del Estado o transformación del Estado, que es como usted lo llama. En este caso, quisiera que nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia en estos temas, cómo es que lo ha vivido el día a día, esta lucha frontal, sobre todo con políticos que muchas veces no entienden estos temas. Bienvenido. Bueno, Norma, muchas gracias por la oportunidad. Es muy grato conversar contigo y más aún sobre estos temas de suma trascendencia para la transformación del gobierno, pero también para el buen vivir, es decir, para mejorar la calidad de vida, los servicios públicos y la productividad. Fíjate que el tema de la digitalización de nuestro país es un tema muy transversal. Es un tema que abarca tanto el gobierno, la empresa privada, la cultura, el deporte y, por supuesto, la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Por eso hay muchos temas que debemos de hablar al respecto. Por ejemplo, en primer lugar, ver la concepción, cómo están las redes, ver la infraestructura, ver el tema de los contenidos, de la ciberseguridad, pero también los avances de las altas tecnologías y todos los implicados en esta tarea. Es un tema muy complejo y sin lugar a dudas, como tú me has preguntado, ahí se requiere tener un conocimiento y sobre todo un acercamiento más con un conocimiento profundo a lo que significa el proceso de una transformación digital y también lo que es un tema de innovación. Excelente, excelente. Yo entiendo, ingeniero, que en toda su trayectoria y recuerdo de lo poco que he revisado, que muchas veces, a veces colegas suyos o incluso ministros de Estado no comprenden adecuadamente la profundidad y el grado de implicancia que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen hoy en día en el desarrollo de los países. Es por eso que creo que ahí quería preguntarle cuál ha sido su interrelación con ministros de Estado o con hombres del Congreso, quizás con legisladores, respecto a este tema, porque me da la impresión que muchos todavía no comprenden la magnitud de las implicancias que el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación tienen en un país que aspira a ser desarrollado. Bueno, efectivamente es una gran tarea. Hay una frase que yo siempre repito, que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que a la primera persona que tenemos que sensibilizar y convencer es a la más alta magistratura, que sin lugar a dudas es la presidencia de la República. Luego, en cascada, ya deberíamos también de sensibilizar o tener un conocimiento claro los altos funcionarios, desde el presidente del Consejo de Ministros, ministros, viceministros, funcionarios, gobernadores, alcaldes, y por supuesto todos los servidores públicos y también la sociedad civil en su conjunto. Y es ahí que es la gran tarea, es por eso que ahí también se tiene que establecer la política de Estado, mejor dicho, ya implementar la política de Estado número 35, que está dentro de las 35 políticas de Estado que se han aprobado y que rigen desde el Acuerdo Nacional. Ahí tenemos que tener un pensamiento eminentemente digital y eso es yo le llamo la hiperdigitalización de 360 grados. Excelente. Ingeniero, en todo su devenir, yo entiendo que usted ha sido obviamente congresista de la República y aportó con leyes interesantes para el país, pero también fue gobernador regional, o sea, ha estado en un puesto de ejecutivo. En ese campo quisiera preguntarle cómo es que puede el ciudadano de a pie
verificar el valor y el uso básicamente del gobierno electrónico, por ejemplo, que usted en muchas de sus conferencias siempre lo propone? En primer lugar, fíjate que el gobierno digital o el gobierno electrónico, como antes se hablaba, fíjate que tiene un objetivo. Tener un gobierno digital significa mejorar los procesos, significa mejorar la calidad de servicio, significa tener un gobierno transparente, abierto, eficaz y eficiente. Eso es una gran transformación, lo cual sin lugar a dudas redunda en lo que es mejorar la calidad educativa de los ciudadanos, tener una confianza, genera confianza, transparencia, conocer cómo se están gastando los recursos públicos del erario nacional en diversos niveles del gobierno, y eso es muy bueno, porque por otro lado hay servicios públicos básicos como lo que son salud y educación. Por ejemplo, a través de la digitalización podemos tener la teleconsulta, las historias clínicas electrónicas, la telesalud, la telemedicina, hospitales virtuales y lo que es un hospital inteligente, de tal manera que todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos en general, ya tengamos sistematizado nuestra historia clínica de manera digital o electrónica, y los médicos también pueden hacer uso incluso de lo que son el diagnóstico a través de los procesamientos digitales de señales, como por ejemplo un tomógrafo, una resonancia o una radiografía digital. Es decir, las ventajas, los beneficios son innumerables y sobre todo palpables. Excelente. Usted mucho hablaba también, me acuerdo, en algunas ocasiones respecto a los temas fundamentales, por ejemplo, de cómo es que en Corea se usa los ecosistemas digitales, ¿no? Ya no se habla simplemente de sistemas, básicamente de la digitalización, sino se habla de un ecosistema digital. ¿Usted cree que en el Perú hay posibilidad de crear esos ecosistemas digitales? ¿Ya se están dando? ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto a los ecosistemas digitales anclados definitivamente en estas tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo debería ser en todo caso estos sistemas para poder lograr producir y migrar pues un poco de esa concepción que se tiene de la mentalidad de estado extractor de recursos naturales a un estado de uso intensivo y de masificación básicamente de las tecnologías y del conocimiento sobre todo, porque estamos de acuerdo con eso, que sin duda este siglo va a exigir que las industrias de las mentes van a ser las que van a dar, ya están dando los grandes diferenciales a los países desarrollados. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, fíjate que ahí lo que hay que decir en primer lugar, que los ecosistemas digitales a nivel internacional existen, en el Perú también algunos, y que es una necesidad pública. Es una necesidad pública de consolidar los ecosistemas digitales regionales a nivel de las regiones, a nivel de los municipios, a nivel de la academia, a nivel del empresariado. Siempre tiene que haber un ecosistema digital. Ahora, ¿cómo se construye un ecosistema digital? Hay un concepto, un paradigma de lo que es dentro de lo que es la dirección estratégica, que tiene que ver con lo que es los stakeholders, es decir, identificar los diversos grupos de intereses y en función de los stakeholders establecer un ecosistema digital que puede ser regional, que puede ser provincial, empresarial, académico. Es decir, identificar a todos los involucrados y en función de eso ver la formación de otros ecosistemas, cuyo objetivo es discutir, elaborar proyectos, hacer planes digitales, cuyo impacto tenga una aplicación directa en las diversas actividades productivas, económicas, culturales y sociales. Ingeniero, en el tema de la inversión, sobre todo, ya viendo un poco la inversión que hay en este sector de la ciencia y tecnología en el Perú, ya un poco ampliando el espectro, yo entiendo que el Perú es uno de los países que menos invierte en ciencia y tecnología. Entonces, evidentemente, eso es una tara que se tiene como país. Pero, ¿usted cree que los sistemas que se tienen, tanto Concitec o el FINCIT, estas dos instituciones, están ayudando en todo caso a que se cumpla, a ir en la dirección adecuada, o hay tareas pendientes que se requiere con urgencia atender? Y si es así. Bueno, yo creo que ambas instituciones están haciendo un gran esfuerzo, una gran tarea, pero ellos no tienen la dirección política. La dirección política lo tiene el presidente de la República o la presidencia de la República, conjuntamente con la presidencia del Consejo de Ministros, porque el CONCITEP pertenece, por ejemplo, a la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, según tengo entendido, la inversión en el tema a nivel de PBI, creo que estamos llegando a un 0.3% del PBI en inversión de ciencia y tecnología. Lo ideal, según dicen los expertos, debería ser 1%. Pero sin embargo, yo creo
que deberíamos de hacer un análisis más profundo en cuanto a lo que significa la real inversión que se está haciendo en lo que es el tema de la ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque solamente se está viendo a través de lo que es el tema de CONCITEC y de FINCIT, pero también debería de verse, por ejemplo, de las IPIs, que son los institutos peruanos de investigación. También está lo que son las universidades, que también tienen asignados ahí recursos para hacer la investigación científica y tecnológica. Por lo tanto, yo creo que deberíamos hacer un estudio más profundo de realmente cuánto se está invirtiendo en ciencia y tecnología. Y por otro lado, también las empresas privadas, algunos de ellos, hacen ciertos esfuerzos y también están haciendo inversiones en esta importante área. Excelente. Ingeniero, el Internet sí es sin duda una herramienta fundamental para lograr el tema de la digitalización. Yo entiendo que la necesidad de cubrir el Internet a todo el país es muy necesaria y que a pesar de que ha habido esfuerzos muy grandes y de acuerdo a lo que he leído en el tema nacional, aun cuando la fibra óptica, por ejemplo, se implemente al 100% en el Perú, todavía quedarán cerca de 4 millones de personas que no podrán tener acceso a eso. ¿Qué hacer al respecto? Porque si hablamos de que el siglo XXI es el siglo de la tecnología, de la información y comunicación, evidentemente si no tenemos el Internet como base, va a ser complicado y casi imposible poder llegar a esas poblaciones. ¿Qué alternativas tenemos como país y cómo es que usted cree que podemos ofrecer soluciones o el país debe ofrecer soluciones a este asunto? Bueno, en primer lugar, hay que entender que el Internet ahora, junto con la electricidad y el agua, constituye un derecho humano, un derecho fundamental, y por lo tanto ya no podemos estar aislados del acceso a la información y al conocimiento. Y bajo esa premisa es algo obligatorio de que el gobierno desarrolle una política nacional para consolidar el acceso al Internet, el acceso universal, que es un paradigma que en su momento estableció la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y eso hay que seguirlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? El Perú es un país, por su geografía, que requiere una aplicación multitecnológica, es decir, de diversas tecnologías, satélite, radioenlace, fibra óptica, lo que son ahora el tema de DTH, es decir, televisión digital, es decir, hay muchos medios, y por lo tanto es ahí que nosotros tenemos que hacer el desarrollo y por supuesto tener una alianza también con los operadores que tienen la concesión de darle el servicio público. Excelente. Ingeniero, como gobernador que usted fue de la región Cajamarca, comprenderá que resulta obligatorio preguntarle qué hizo por su región en estos campos o qué aspectos se trabajó. Recuerdo una reunión con algunos representantes del Ministerio de la PCM, perdón, que mencionaban de un software que Cajamarca lo creó y que lo donó. En todo caso, no sé si brevemente podría hablarnos de algunas No, experiencias. bueno, nosotros en Cajamarca creamos un sitio digital en coordinación con el Ministerio de Producción, con el ITP, para ser exactos, y luego, o IPT, y luego también vimos el tema con lo que es la parte de la cooperación internacional, con la PCM, y tuvimos un acercamiento muy grande, y en virtud de eso hicimos grupos de desarrollos digitales, tanto en el área de salud, educación, por ejemplo, en estos momentos tenemos un hospital en Jai, con el liderazgo de la doctora Diana Bolívar, se ha constituido lo que es un software que se llama Pacamuro Soft, cuyo objetivo es sistematizar, modernizar al hospital de Jai, lo cual se puede también extrapolar o aplicar en hospitales. Y también se digitalizó la parte cultural. Como sabe, Cajamarca hay tiene la costumbre del carnaval, todo eso también se digitalizó el acceso a los museos, y algo muy importante considero que también se desarrollaron el Cero Papel, que es una plataforma propia que también se ha puesto al servicio de la colectividad. Es decir, se hizo un gran trabajo sin descuidar la conectividad a través de los famosos CEPAC, IPAC, y también se dejó en carrera el CAT y el EBI, que es el Estudio Básico de Ingeniería para la nueva red regional de Cajamarca. Excelente, excelente. Y yo entiendo que usted también fue presidente de los gobiernos, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y en este campo, usted como conocedor de las regiones, quería preguntarle cuál era su percepción o cuál es su percepción de este tema a nivel regional, porque ya dijimos al inicio, a veces yo
entiendo que algunos ministros no le toman mucha importancia porque quizás no lo comprenden, pero a nivel regional, ¿cómo estamos con los gobernadores regionales que en su momento trabajaron con usted o que quizás todavía con algunos que interactúan y están en el poder? ¿Cómo están asimilando este cambio que el Perú tanto necesita? Bueno, los gobernadores, alcaldes, ciudadanos en general somos conscientes de la gran necesidad, pero sí hay que hacernos una autocrítica, falta también involucrarse más en estos temas, falta involucrarse sobre todo creo en la expansión de las redes de comunicaciones, más que invertir, hacer las gestiones en las diversas operadoras. Por ejemplo, fíjate que yo logré que para nuestra región de Cajamarca, donde un año hubieron 150 EPAC, yo logré que aproximadamente unos 90 vayan a Cajamarca. Precisamente estaba bastante involucrado. Es decir, que ese involucramiento creo que debería hacerse por más actores, por más gobernadores y más alcaldes. Igual el acercamiento con las empresas operadoras de telecomunicaciones y las empresas tecnológicas. Por ejemplo, nosotros tenemos un acercamiento muy cercano con las empresas tecnológicas, también como Google, como Facebook, como la propia Microsoft, que incluso desarrollamos cursos de desarrollo digital que le llamamos habilidades digitales para la vida. Por lo tanto, ese trabajo debe continuarse y debe hacerse en todas las regiones del Perú. Esto último que mencionó, ingeniero, me parece de vital importancia, porque creo que saber programar, aprender a programar, es una industria que está en pleno crecimiento a nivel global y la demanda de programadores o gente experta en inteligencia artificial y cosas relacionadas es muy, muy alta hoy en día. En este caso, creo que en todo caso la producción de software podría ser un espacio muy importante, sobre todo para los jóvenes en el Perú, porque creo que el tema digital y el tema de las comunicaciones o del Internet está mucho más asociado a los jóvenes, ¿o me equivoco? Bueno, fíjate que sí, pero sin embargo es una necesidad pública que también no solamente los millennials, no solamente los jóvenes los conocidos como nativos digitales, sino en general, porque ahora que resulta que todos los mayores también debemos de tener acceso al conocimiento de lo que es la parte digital. Es decir, la cultura digital es muy importante y el pensamiento digital también. ¿Por qué? Por ejemplo, fíjate que ahora tú utilizas el Yape, tú utilizas el Yape, tú utilizas el Plin para hacer tus pagos, el cajero digital, también Págalo.pe, por ejemplo, del Banco de la Nación. Es decir, tienes tú varias áreas que tienes que utilizar, incluso a tus redes sociales, que ahora es prácticamente a tu ventana y tu puerta a la vez hacia el mundo. Por lo tanto, todos tenemos en general de estar asociados. Claro, los jóvenes tienen más ventajas porque tienen la capacidad de aprender más rápido. En todo caso, en este punto habría una tarea pendiente por parte del Estado, ¿no? Para poder lograr de que los adultos que no tienen acceso a esto pudieran educarse, porque también hoy en día ya podríamos hablar de un analfabetos digitales, ¿no? Si es que alguien no conoce. Ahí lo que se requiere con urgencia es desarrollar lo que es la alfabetización digital. Y ahí es una política de Estado, sin lugar a dudas. Y ahí incluso hay una propuesta que nosotros hemos hecho y esperemos que se recoja, ¿no? Por ejemplo, fíjate que los colegios grandes, las unidades escolares y también otras más pequeñas, tienen su laboratorio de computadoras. Y esos laboratorios de computadoras en la noche se están cerrados. ¿Por qué no utilizarlo para alfabetizar y capacitar a los padres de familia o los vecinos del entorno? Claro, con el cuidado pertinente para que estas no sean llenadas con virus y también para que no sean, digamos, canibalizadas. Pero por eso es importante que se tome todos los controles necesarios. Excelente. Ingeniero, no quiero quitarle más su tiempo, pero quiero agradecerle infinitamente por No, gracias, Norma. En este espacio Política y Poder. Y quisiera terminar con una última pregunta. ¿Usted es un optimista o un pesimista sobre el futuro del país? Lo único que no podemos perder los peruanos y peruanas es la esperanza. Y la esperanza está ligado a lo que es el optimismo. Y hay que ser optimistas sobre el desarrollo de nuestro país, porque si somos pesimistas significa que hemos perdido la batalla y hemos sido derrotados por esta crisis que hoy vive nuestro país. Hay que seguir adelante y esa llama de esperanza tiene que estar encendida y por supuesto para que nos motive y nos dé mayor entusiasmo y optimismo. Muchas gracias, Norma, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, bendiciones, ingeniero. Gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego.